¿ya? Pero antes de esto, quiero que nosotros, a ver, mis estimados estudiantes, ¿no? Tengamos bien a cuenta lo siguiente. Hay problemas y hay conflictos. Pero ¿cuál sería la diferencia entre un problema y un conflicto? ¿Listos? A ver, esto les voy a preguntar, por favor. Voy a leer cada uno de los temas y ustedes me van a responder cuál sería la principal diferencia entre los problemas y los conflictos. Ya me van a explicar, pero de una manera sencilla para ustedes, cuál es esa diferencia, ¿ya? Dicen que los problemas es un estado, o el problema es un estado de tensión entre dos o más personas. Después nos dice, no encuentran una solución compatible con igualdad entre ellos. Eso consiste el problema. Ahora, el conflicto. ¿Qué nos dice el conflicto? Es una cuestión de difícil solución. Ambas personas tienen o creen tener la razón. Muy bien. A ver, vamos a continuar con las personas que estaban levantando la manita, que en este caso, Carlos Abraham. A ver, para ti, Carlos Abraham, en términos sencillos, ¿cuál sería la diferencia entre problema y conflicto? Yo creo que el problema sería algo de dos personas que, o sea, de algo que no se puede llegar a una solución, que se encuentren ese sería un problema. O sea, de un conflicto no creo que se pueda llegar a una solución. En cambio, en conflicto, creo que, a ver, si sería así entre una discusión de dos personas, creo que entre ellos, los dos, o sea, sí o sí tienen la razón. Cada uno piensa que sí o sí tiene la razón. Y creo que eso sí sería, o sea, una forma más difícil de buscar una solución para eso. Ya, a ver. Les voy a dar mejor un minutito y vamos a leer, ¿ya? O mejor dicho, vamos a pensar cuál sería esa diferencia entre conflicto y problema. ¿Cuál es la diferencia? ¿Listos? A ver, nos damos un minutito, vamos a analizar bien esto, ¿ya? A ver. Todos tendemos a darle una solución a ese problema. En cambio, un conflicto es un tema a debatir, ¿no? Es lo que yo creo. Un debate sería el conflicto. Ya. En todo caso, a ver, lo relacionaríamos el problema. El problema tiene una solución, ¿no? ¿Listo? Ya está Claro. bien. Sí, En cambio, el conflicto va a ser mucho más difícil conseguir esa solución, ¿cierto? Es mucho más complejo, por así decirlo, ¿no? Licenciado, aquí yo puedo opinar. Ya, a ver. A ver, sí, ¿quién quería opinar? Yo quería opinar. Ya, a ver, Rolando. Y a exactamente lo que usted se refería, eso de que el problema tiene una solución. Sí puede tener una solución porque en el concepto que tiene dice que tanto tienen las mismas ideas como diferentes, y como van a tener las mismas ideas, pueden llegar a lo que es una solución. Pero en cambio el conflicto, ambos personajes del problema o del conflicto mismo mantienen lo que es su misma posición, y para resolver ese conflicto va a ser más difícil. Y es por eso que no se encuentra una solución clara. ¿Listo? Muy bien. Entonces vemos de que aquí en el conflicto es mucho más complejo, definitivamente. Llegar a una solución va a ser muy difícil porque ambas personas tienen o creen tener razón, ¿listo? En cambio, en el problema, sí podría haber una solución. Esta solución va a partir
de ellos en este caso, ¿no? A ver, les voy a plantear un ejemplo, ya para entendernos fácilmente. Ocurre de que en el salón de clases tenemos un problema. El problema es que no tenemos casacas, porque los otros salones ocurre de que tienen sus casacas y nosotros nomás no tenemos nuestras casacas y así es que nosotros no estamos identificados. Queremos unas casacas. Muy bien, ese problema tienes y estás ahí con todos los compañeros en el salón. Ahora, citas una reunión y cada uno va a tener su propuesta, ¿verdad? Cada uno va a decir, ya compañeros, yo estoy de acuerdo, listo, estamos de acuerdo todos de que tenemos que hacernos confeccionar una casaca. Pero ahora el detalle va a ser, o el problema va a ser, de que cada persona tiene un gusto de color, ¿no? De por ahí dirá, a mí me gusta el rojo, por tales motivos y razones, argumenta, y el otro dice, no, a mí me gusta el negro, por tales o cuales argumentos, no, a mí me gusta el granate, ¿no? Porque es el color de la escuela profesional, ¿no? Y así tiene que ser granate, y así sucesivamente. Y ahí se arma un problema para poder tomar en este caso una decisión de elegir el color de casaca. Sin embargo, ¿qué ocurre? Ya compañeros, vemos de que tenemos distintos gustos y al final uno dirá, no, pues nos tenemos que identificar con la escuela y así es que tiene que ser un color referido a la escuela. Listo. O por ahí otro dirá, ya miren compañeros, mejor sometemos a votación, ya, y quien gane acá ya, pues ya, el color que gane ya, por teoría ya, todos estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces, vieron, de los problemas que se vino al final, llegan a un acuerdo, ¿no? A eso se llama llegar a un acuerdo. Pero, ¿qué ocurre con el conflicto? El conflicto, en cambio, ¿no? Digamos que hay dos grupos en tu salón, ¿no? Un grupo que dice, no, compañero, el color tiene que ser negro y punto. Y el otro grupo dice, no, tiene que ser granate y punto. Listo, están mitad. Y hay un conflicto ahí. ¿Por qué? Dicen, no, ya, pues ustedes háganse de color negro, nosotros de color granate. Ya, que no moleste, porque a nosotros nos gusta el negro y punto, ¿no? Se encierran con su idea, se encierran con sus argumentos. Igual el otro. En estos casos, para poder resolver un conflicto, tiene que haber un mediador. ¿Para qué? Para que pueda hacer hablar a esas dos personas o a esos dos grupos, que les pueda hacer entender de que al final hay que llegar a un acuerdo. Es así que, bueno, digamos que llega uno de los docentes, digamos su asesor, ¿no? El asesor llega y ahí les dice, ¿no? Más docentes, estimados estudiantes, efectivamente hay que respetar los colores de nuestra escuela profesional. Es así que yo opino que el color granate sería el adecuado, ¿no? Entonces los demás entran en razón y dicen, sí, pues es la escuela profesional, el color es granate, ¿no? Y entonces reflexionará y en todo caso se tendrán que someter. Entonces, en conclusión, el conflicto va a tener que, en este caso, ser mediado, ¿no? Tiene que haber un intermediario en este caso. Sin embargo, en el problema no. En el problema, entre nosotros, o entre esas dos personas, o entre ese grupo de personas, lo pueden solucionar. En cambio, en los conflictos tiene que haber un mediador, tiene que haber alguien, ¿no? Si no es si no es el docente, ¿quién podría ser también? Por ejemplo, el juez, cuando hay un conflicto de intereses, por ejemplo, de la mina, ¿no? Los pobladores dicen no a la mina, el gobierno viene y dice no, sí a la mina, porque aquí tenemos que explotar la mina. Ambos están con su posición y no van a cambiar. Aquí tiene que venir un mediador en este caso, ¿no? Vendrán pues los fiscales, todo esto seguirá un proceso y al final lo llevarán a un tribunal, ¿no?
en donde ese tribunal tiene que tomar la decisión. ¿Vieron? Entonces, esa es la diferencia principal. El conflicto necesita de un mediador para poder solucionar, en cambio, el problema no necesita de un mediador necesariamente, sino que se puede solucionar entre los que están conversando o los que, en este caso, los participantes del grupo, o en este caso, dos personas. ¿Listos? A ver, aquí. ¿Ustedes qué dicen, mis estimados estudiantes? En esta imagen, ¿qué sería? ¿Sería un problema o un conflicto? No de acuerdo, licenciado. Problema. Conflicto. A ver. Es un conflicto. A ver, cada uno va a argumentar su posición, ¿ya? Va a argumentar su posición. A ver, empezamos. A ver, ¿quién quiere comentar? Licenciado. Ya, empezamos con Carlos. Carlos, ahora, ya participaste, Carlitos. Espérame un rato, ¿ya? Dejemos que los demás compañeros también. A ver, Frank Luis, a ver, ¿tú qué dices? Ya, licenciado, buenos días. Yo pienso que es un conflicto, ya que desde la perspectiva en los que ellos están parados, uno ve el número 6 y el otro el número 9. Entonces tiene que llegar un mediador o tiene que llegar alguien para que pueda también decirles, pues, este es el número 6 o este es el número 9. Alguien que, como quien dice, alguien que sepa. Ahí está. En este caso necesitamos un tercero, ¿no? Ese tercero le llamamos el mediador. Porque sí es verdad, pues, ¿no? Esta persona definitivamente está viendo el número 6, ¿no? La otra persona igual, está viendo el número 9. Entonces, aquí hay un conflicto porque cada uno cree tener la razón absoluta, ¿no? Entonces, para esto necesitamos que llegue un mediador y diga, ¿no? Si es el 9 o es el 6. Ya, bien, entonces sería esto un conflicto. Bien. A ver, hasta aquí. ¿Quiénes han participado? Lima París, licenciado. Listo. Yo, licenciado, Mamani Canyawi, Carlos Abraham. Mamani. Mamani Canyawi. Carlos Abraham. Ya bien. ¿Quién más? Adubiri Guarachi. Listo. ¿Quién más? Más falta, creo. Ya. Entonces continuamos. A ver, bajen las manitas, ¿ya? Bajen las manitas. Ya cuando pregunten en ese momento, levantan las manitas, ¿ya? Por favor. Bajen las manitas por ahora. Bájenlas. A ver, vamos a continuar. Luego tenemos aquí cómo se concibe el conflicto, ¿no? Es decir, cómo se crea el conflicto, ¿no? ¿Desde dónde surge el conflicto? Nos dice que el conflicto es un fenómeno social inherente a las relaciones humanas. No hay que entenderlo siempre como algo positivo, o mejor dicho, como algo negativo, ya que el conflicto puede ser positivo, ¿no? Nos dice. Es muy importante identificarlo para poder solucionarlo. A ver, de acuerdo a estas ideas, ¿ustedes qué dicen, mis estimados estudiantes? ¿Cómo podríamos explicar la imagen que está ahí mostrando, ¿no? Recordemos que cuando un conflicto se produce, cuando ambos creen tener la razón. Pero ¿qué ocurre? Aquí nos dice que un conflicto no siempre va a ser algo negativo. Un conflicto puede ser positivo. ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen? Viendo la imagen ahí. Levanten las manitas, a ver quién quiere participar. Listo, Mac, Kenneth, después Monteagudo. A ver, vamos, Mac. Profesor, buen día, compañero. Hola. Puede ser positivo para llegar a una conclusión general, ¿no? Cuando no se trata el problema. Por ejemplo, ese problema que usted habló sobre la minería,
muchas personas, como el gobierno en general, o personas de derecha que dicen están de acuerdo con la explotación de las minas en el país. Y muchas personas de que viven en los lugares, los lugareños, dada esa cuestión, ese derecho que se les da, que es la consulta previa, opinan sobre esto y a la vez mencionan que la minería es mala, ¿no? Pero la verdad es que, ¿cómo es que se puede llegar a un acuerdo mutuo entre ellos? Informándose en ambos casos, en cómo va a ser la explotación, de qué va a tratar. Y muchos de estos problemas que se suscitan en esos lugares es por desconocimiento de la gente y por parte de que también las empresas no informan correctamente cuáles son los trabajos que se van a hacer. Entonces, en función a eso, este caso sería productivo, porque si la empresa informa qué es lo que va a hacer con veracidad y los pobladores entienden lo que se va a hacer y cómo les va a beneficiar, entonces ya se llegaría a acuerdos. Entonces, lo positivo de los conflictos es que al final las personas lleguen a acuerdos y acuerdos que se respeten para evitar más altercados más adelante. Eso sería mi participación. Bien, bien, Mackel. Monteagudo. Bueno, pues, yo creo que, o sea, según la imagen, pues que entiendo que, por ejemplo, con el problema que usted planteó acerca de las camisetas, o sea, supongamos que el salón quiere unas camisetas para una actividad deportiva, por ejemplo, y pues hay un problema porque cada compañero quiere un diseño distinto. Al haber ese problema, pues no, porque vamos al haber un mediador, van a lograr rescatar de cada uno distintas opiniones y van a lograr juntar, ¿no? Para que ya cada quien pueda tener, digamos, como que una opinión acerca de la camiseta y pues, por ejemplo, alguien que ponga el logo o alguien el diseño, y entonces, o sea, de cada idea y unir esas ideas, ¿no? Para poder, para que ambos no estén más o menos satisfechos, ¿no? No al 100%. ¿Listo? Muy bien. A ver, hay otro conflicto que es muy fuerte. Por ejemplo, relacionado a nuestro género. Hay muchas personas que están en desacuerdo que existan los homosexuales. No les gusta ver eso, son homofóbicos, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan estar personas del mismo sexo, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Pero que sí, y ahora, ¿no? Es latente eso, o mejor dicho, es patente, es algo que se puede observar, ¿no? Es un conflicto tremendo. Pero que el día que se relacione, o mejor dicho, el día que se solucione esto, va a ser algo positivo, ¿no? Positivo en el sentido de que nuestra sociedad ya, pues, ¿no? Va a tener que ceder, se va a tener que ordenar, ¿no? Muy bien, miren, tenemos que entender que efectivamente los conflictos no necesariamente son negativos. Muchos de los conflictos conllevan algo positivo. Vamos a hablar específicamente de las minas. Muchos pobladores dicen, no estamos de acuerdo con la mina. ¿Por qué? Porque en primer lugar se va a contaminar los ríos, el agua, nuestro paisaje, se va a tener que perforar y todo eso, y va a desaparecer nuestros paisajes, todo un problema. Además de eso, nosotros no nos queremos mover de aquí, de nuestra comunidad o centro poblado, no nos queremos mover. Pero ¿qué ocurre? Llega el mediador y les dice esto: señores comuneros, la empresa dice de que ustedes van a poder trabajar directamente con la mina. ¿En qué sentido? De que ustedes, por ejemplo, puedan alquilar camionetas a la empresa minera.
puedan alquilar más a la empresa minera. Y que incluso ustedes como personas puedan ser operarios ahí en la empresa minera. Entonces, muchos de los comuneros van a escuchar esa noticia y dicen, ah, no, eso sí nos conviene, nos va a traer más ganancias. Entonces, ahí las personas de una u otra manera van a entrar a un acuerdo. ¿Gracias a qué? Gracias a una negociación, ¿no? Entonces, de esa manera se va a poder solucionar en este caso el conflicto, ¿ya? Y es así que estas dos piezas que nosotros vemos aquí, ¿no? Las dos piezas, ¿no? A un inicio, uno maneja su argumento, el otro maneja su argumento, ¿no? Pero que al final, conversando, dialogando y llegando a acuerdos, ¿no? Ambas piezas se unen, se juntan y pueden formar una pieza sólida. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es el origen de los conflictos. Dice que vivimos en un mundo en el cual los bienes son limitados. Por lo tanto, no podemos disponer de ellos a nuestro antojo. A ver, de acuerdo a la imagen, mis estimados estudiantes, ¿qué creen? ¿Cómo podríamos relacionar con el origen de los conflictos? ¿Quién me podría dar esta explicación? A ver. A ver, vayan viendo la imagen un minutito, por favor. Ya, listo. A ver, chicos. A ver, voluntarios, levanten la manita. ¿Quién podría explicar esta imagen? El origen de los conflictos, ¿no? A partir de esta imagen. A ver. Listo, McKenneth y Jason. A ver, empezamos con McKenneth. Justamente, profesor, en la parte esta del concepto que usted pone y dice, vivimos en un mundo en el cual los bienes son limitados. Por lo tanto, no podemos disponer de ellos a nuestro antojo. Profesor, ¿puedo ejercer un rato de docente para llamar a alguien así? Ya, listo. Sí, no hay ningún problema, McKenneth. A ver, compañeros, a ver, ¿a quién? Al compañero Jan, ¿está presente el compañero Jan? O cualquier otro compañero. ¿Ya?
Ya, a ver, Joan, ¿qué tal? A ver, una pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes por que los bienes son limitados? Los bienes son limitados, todo tiene un límite. Ya, bueno, y el Así- compañero, a ver, compañero Junior, ¿está presente el compañero Junior? A ver, ¿qué entiende usted, compañero, cuando se dice que los bienes son limitados? Ahí está, solo escribiendo entonces. Seguramente ella va a escribir, pero básicamente en economía hay un libro, por ejemplo, que pues son límites, ya. Pues, ¿qué son los límites? Ya, a ver. Básicamente en economía se habla de los bienes son limitados, pero las necesidades son ilimitadas. Entonces, si es que conceptualizamos las cosas de esa manera, siempre va a haber conflictos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas a nivel mundial siempre van a querer tener una idea de, o una, no de una idea, sino van a querer sentir eh, el confort y van a querer satisfacer sus necesidades. Y tanto esas necesidades son infinitas. ¿Y cómo se satisfacen las necesidades? Por bienes. Entonces esto se traduce en necesidades de alimentos, de territorios, lo que incluso en la Segunda Guerra Mundial se decía de espacio vital. Entonces ese es el origen de los conflictos en las sociedades, ¿no? El origen de los conflictos en las sociedades es que no tenemos recursos ilimitados y por tanto tenemos que saber nosotros manejar esos recursos para que la gente no se sienta molesta y se satisfagan todas esas necesidades. Y es por eso que, por ejemplo, cuando ustedes han estudiado economía en las academias o en su colegio, hay unas leyes de la economía y son las ventajas competitivas, ventajas comparativas, incluso la teoría que dice que el valor de la gente se ve por el valor de las personas, no de cuánto han estudiado. Esas no son leyes. Una ley es una ley física, una ley matemática, la ley de Ohm, que tanto ustedes hablan en electricidad, en electrónica. Pero una ley social no necesariamente es una ley. Entonces los estados, por ejemplo, se reúnen y mencionan que estas leyes o estos conceptos se vuelvan ley, pero en sociales no existen leyes, ¿no? Porque todo esto depende del comportamiento del ser humano. ¿Pero para qué dicen esto? Para evitar los conflictos entre países. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ¿por qué se da? Por intereses, bienes. Entonces, para evitar eso, ya pues, se hace uso de conceptos que hagan que todos estos bienes en las sociedades se distribuyan casi de manera equitativa entre las personas. Bueno, eso es mi participación. Gracias, profesor. Listo, bien, bien, genial, genial. Pero a ver, quería que lo unas con esta imagen. Allá. Y bueno, uniéndolo con esa imagen, pues todos van a tratar de hacer prevalecer su razón, ¿no? Van a tratar de hacer prevalecer lo que ellos dicen. Eso es un origen de conflicto, ¿no? Cuando las personas no ceden. Y la cuerda, pues, representa eso, ¿no? Ni un grupo ni otro grupo cede en su punto de vista, y cuando eso sucede, ya pues se dan los conflictos. Y eso se ve, ¿no? Con el ejemplo que di, ¿no? De las guerras, ¿no? Cada país dice, no, yo tengo la razón. Y el otro grupo podría ser otro país que dice, no es así, no debe ser así. Entonces ahí inicia un conflicto. No hay un consenso entre los dos para que se pueda solucionar esto. Nada más. Gracias, profesor. Bien, bien. Bien, entonces, complementando sería de que cada uno de nosotros, o como decía su compañero, tenemos intereses. Cuando hay intereses, de todas maneras, cada uno va a querer jalar, como quien dice, agua para su molino. Y en este caso, si va a ser así, se va a producir un conflicto. Muy bien. Pero antes de esto, no sé si ustedes se han fijado en algo.
en este término. ¿Alguien me podría decir qué es una resolución de conflictos? ¿Alguien por ahí? ¿Qué es una resolución de conflictos? A ver, levanten las manitas. A lo que sepan, ¿no? Ustedes. A ver, empezamos. ¿Quién levantó la mano? Monteagudo, a ver. Ya, bueno, a lo que entiendo en una resolución de conflictos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues cuando mediante un mediador o mediante ellos logran llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, cuando este conflicto ya no representa un problema para ambos, o sea, como no están como muy conformes, pero tampoco están inconformes, porque ambos llegan a un acuerdo, ¿no? Listo. Bien, ¿alguna otra impresión? ¿Qué sería resolución de conflictos? A ver, mientras van pensando, voy registrando. A ver, díctenme sus apellidos, por favor, los que han participado. Apellidos. Monteagudo Churata. Ya, uno es Monteagudo Churata. Muy bien. Enrique, profesor. Enríquez. Listo. McKenneth. Muy bien. Monteagudo Churata. Muy bien. Ya está. A ver, ¿qué más podríamos decir de resolución de conflictos? Porque muchas veces, ¿no? En la radio, en la televisión, escuchamos ese término, ¿no? Resolución de conflictos. A ver, en otras palabras, resolución de conflictos significa, pues, resolver los problemas, ¿no? Resolver los conflictos. En eso consiste, ¿ya? En palabras sencillas. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí qué tipos de conflictos nos encontramos en el día a día. A ver, quiero que se recuerde. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre estos términos. Algunas personas dicen, ¿no? Tenemos problemas latentes aquí en nuestra ciudad de Puno. Y otra persona por ahí dice, también tenemos problemas patentes aquí en nuestra región de Puno. A ver, ¿alguien me podría dar la diferencia a partir de esto del punto A y del punto B? Dice conflictos latentes. Voy a leer, ¿ya? Dice, son aquellos conflictos que existen, pero las personas implicadas no son conscientes de ellos. En el punto B dice, conflictos explícitos o manifiestos. Estos serían conflictos patentes, ¿ya? Aquellos conflictos que son aparentes y reconocidos por las personas implicadas. Vamos a ver un caso concreto, ¿no? Ocurre que en Puno, en nuestra región de Puno, dicen algunas personas, tenemos problemas latentes ciudadanos, ¿no? Otros dicen, tenemos problemas patentes. ¿Qué diferencia ustedes en los problemas latentes? A ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la naturaleza, digamos que estamos viviendo a las faldas de un cerro. Y dicen ahí, por ahí uno de los dirigentes dice, ¿no? Tenemos un problema latente aquí, estimados vecinos y vecinas. ¿Cuál sería ese problema latente? Para ser más específico, ¿ya? ¿Qué creen? Esas personas viven en las faldas. Ahí está, ahí está. A ver. ¿Qué sería? Que se caiga el cerro, pues, licenciado, con lo que ha pasado pues último en las noticias. En Chavín de de Guam. que hubo una avalancha. Ajá, eso fue un problema latente que las personas les dijeron, les advirtieron, y, o sea, no estaban conscientes de ello, ¿no?
O sea, no eran conscientes, pero ahí estaba. Y otro problema patente sería, pues, yo me imagino, ¿no? Que sería, por ejemplo, un problema de juicio de un terreno, ¿no? Ahí está. ¿Listos? Miren, entonces, en conclusión, diríamos que los problemas latentes son aquellos, en este caso, los conflictos latentes, son aquellos que en algún momento, en el futuro o en cualquier momento se van a dar. Cuando es latente todavía está escondido, está oculto, pero nosotros sabemos que sí o sí en algún momento ese conflicto va a despertarse. ¿Ya? En cambio, el conflicto ya patente es cuando ya ese conflicto se ha evidenciado. Ya lo puedes ver, ya lo puedes notar, ¿no? Por ejemplo, el conflicto patente, ¿no? A ver, en una reunión de compañeros, los del PRI y los del Gana Una, listo, ¿no? Ahí, ¿no? Una persona va a decir, ¿no? ¿Quién ha citado esa reunión? ¿Quién ha citado esa reunión? Aquí hay unos conflictos latentes, señores. Incluso ellos se pueden ir a las manos. ¿Cómo es posible que les hayan podido reunir a los dos? ¿No? Si, digamos, vamos a organizar un torneo deportivo, digamos, entre el PRI contra los del Gana Una. Sabemos muy bien que ellos tienen posiciones muy contrarias desde siempre, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, un conflicto latente ahí podría ser ¿qué? Según ustedes, a ver, ¿qué dirían? De acuerdo a ese punto que les he dado, ¿no? Los del Gana Una y los del PRI se van a reunir. ¿Ya? ¿Para qué? Para jugar en este caso, una actividad deportiva van a hacer. Listo, empezamos. A ver, tú mismo, Moisés. Ya, licenciado, yo lo veo, pero así como el universitario con el Alianza Lima, pero sí o sí va a haber ahí bronca. Entonces ya es un problema latente que se va a suscitar, pues, porque entre ellos, entre las barras mismas que van a hacer, los reclamos, y va a haber un problemón ahí. Así es, ¿verdad? Lo mismo va a suceder, ¿no? Con los modelos internacionales, que en este caso, ¿no? Vamos a hablar del capitalismo, o en este caso de la derecha y de la izquierda. Ya sabemos que en qué va a terminar todo esto, ¿no? Muy bien. Eso entonces la diferencia entre lo que es los conflictos latentes y los conflictos patentes o explícitos o manifiestos, ¿ya? Después nos dice que existen conflictos intrapersonales. A ver. Vamos a mencionar a cualquiera, ¿ya? Elwis Rudy. Elwis. Presente, licenciado. A ver, para ti, ¿qué sería un conflicto intrapersonal? Para mí, un conflicto intrapersonal sería más o menos un conflicto de uno mismo. Ya. Alianzas, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya, está bien. ¿Qué más? Licenciado, disculpe. Sí, Heiner. Un conflicto de violencia sería, por ejemplo, como mi compañero dijo, entre países, ¿verdad? Por ejemplo, mira, en la vida real, en la historia, la primera guerra mundial. Y pues ya tenemos una evidencia que no ha sido pacíficamente, ha sido un conflicto para producir, ha sido todo un conflicto, ¿verdad? Para, ¿cómo se llama? Para estar ya, para ganar territorios, todo eso, ¿no? Y ahora de nuestros países también teníamos así un conflicto así con Bolivia, con Chile también, eso puede ser. Listo. Ya, entonces, mire, la historia nos ha enseñado esto, ¿no? De que, de alguna u otra manera, cuando hay conflictos, recurrimos a la guerra, lamentablemente. Y ahí en la guerra, ¿no? ¿Quiénes
tiene mejor estrategia, mejores armamentos, pues tendrán que hacer someter en este caso al otro bando o al otro grupo. Pero de todas maneras, a ver, de todo lo que estamos ahora analizando, de todos estos puntos que nosotros vamos analizando, nosotros como seres humanos, ¿cuál sería la vía para poder resolver los conflictos? Mediante leyes, decretos. Tratados de paz. Tratados de paz, mediante leyes. ¿Qué más dijiste, Mac? No, o sea, usted preguntó cuál es la vía, y la vía es la paz, pues. O, por ejemplo, no sé, o sea, los conflictos no se deben de resolver por medio de la violencia, sino por medio de la paz. Y eso ya va a implicar ya que usted ponga leyes, no sé, que usted ponga decretos, acuerdos entre países y todo eso. Eso es lo que entiendo. Y ejemplos para eso hay muchos, ¿no? Por ejemplo, Rusia agarra y se anexó Crimea. Después Rusia ahorita está entrando a Ucrania y seguramente quiere resolver el conflicto ucraniano que dice, ¿no?, que quiere entrar a la OTAN y todo esto por medio de la violencia. Y mal que nos pese los países grandes, los países potencia, siempre solucionan sus conflictos a nivel de fuerza bélica. No hay país grande que no lo solucione así. Y a partir de esa solución de conflictos brutal, empiezan a resolver cómo se va a manejar el mundo. Pero en esa resolución de cómo se va a manejar el mundo, ahí entran los países pequeños y te quieren dar una manera de cómo vivir en paz, pues para que no todo sea siempre conflicto. Y ahí vienen los acuerdos entre países, los acuerdos de comercio mundial, y como las uniones entre países para que no se dé una solución más violenta a todo esto, ¿no? Eso es el sustento histórico que se le da a esta resolución. Así es, ¿no? Como forma tradicional de resolver un conflicto, ¿no? Los métodos violentos. No debería ser así, porque, por ejemplo, la vez pasada, creo que en filosofía estaban hablando del pragmatismo, por ejemplo. Y alguien decía en esa exposición, no sé quién de ustedes, compañeros, pero decía, ¿no? Según los estados, el pragmatismo te dice que para que tú obtengas algo tienes que ser lo más pragmático y va a ser conveniente para un país. Pero generalmente los países, cuando quieren algo, por ejemplo, lo toman por la fuerza. Es el caso de Rusia, es el caso de Estados Unidos, es el caso de Francia, cuando van a ir a invadir países. Y entonces van a poner sus condiciones, van a hacerlo así, ¿no? ¿Y quién dice algo? Nadie va a decir nada, a pesar de que la mayor parte de la población se diga no, pero esa es una solución totalmente negativa, ¿no? Ya una solución positiva viene cuando nosotros como sociedad, pues no vamos a estar peleándonos por ejemplo, por el hecho de usar un río, ¿no? Se puede distribuir, ¿no? Para eso vienen los acuerdos, ¿no? A qué hora vas a hacerlo y todo eso. Eso ya es racional, una manera pacífica y racional, donde no afectes a un niño o no afectes a una persona porque solamente quieres tú beneficiarte de algo, ¿no? Eso es criticable en esas potencias. Eso es todo. Bien. La verdad, mis estimados estudiantes, me agrada escucharlos y esa dinámica quería hacer el día de hoy, ¿no? Porque siempre, ¿no? Yo no me hablaba ya. Bueno, ahora quería escucharles a ustedes y la verdad que tienen unas ideas geniales. Los felicito, chicos, están muy bien. Bien. Entonces, miren, ya la forma tradicional de resolver los conflictos, ¿no? Siempre nos hemos ido a la violencia, ¿no? Incluso, ¿no? Para el tema, ¿no? Cuando nosotros hacemos un paro, digamos, ¿no? Tienen que bajar el costo de vida, digamos, ¿no? Y nosotros, como ciudadanos comunes y corrientes, ¿no?
muchas veces pues salimos a las calles, pero que sin embargo al fin y al cabo, ¿no? Nosotros para hacernos sentir bloqueamos las calles y todo ello, ¿no? Para que no circulen pues los vehículos o las personas. Sin embargo, si hacemos eso, ¿qué ocurre, no? La policía, o en este caso el Estado, va a tener que reaccionar, ¿no? Entonces ahí se va a producir otro conflicto, ¿no? Entonces eso ya es hay un término específico aquí, no me recuerdo ahorita, pero es cuando el gobierno no pone mano dura contra los ciudadanos. Y bueno, cuando el gobierno pone mano dura y nosotros como no tenemos armas, ¿no?, con qué defendernos, en este caso me refiero literal a armas, pistolas, revólveres, escopetas, etcétera, no nos podemos defender de esa manera, pues, ¿no? Sin embargo, la policía o los militares sí pueden, ¿no? Entonces, ahí entramos a un conflicto, ya en este caso va a ser mucho más violento, ¿no? Pero son formas tradicionales. Y nosotros tenemos que tener esa visión de que debemos de manejar de otra manera estos conflictos. Pero miren, a medida que estamos viendo, ¿qué ocurre si nosotros vamos a llevar un plano mucho más, ya no macro, sino micro nada más, en el sentido de que, por ejemplo, ¿qué ocurre si es que estamos conduciendo, digamos, ¿no? Tú estás conduciendo tu automóvil, yo estoy conduciendo mi automóvil, y de repente, digamos que estoy ingresando yo a la cuadra y tú también estás ingresando a la cuadra, y sabemos que esa cuadra es un pasaje, es delgado, es muy estrecho, no pasan por ahí dos vehículos. Y ahí se va a producir de alguna manera un conflicto en primer lugar, no, mejor dicho, un problema de quién pasa primero, ¿no? Porque ambos están ya por ingresar. Ahora ocurre que tú estás apurado, el otro también. Y al final, ¿no? Tú dices, no, yo estoy apurado, y entras ahí con tu automóvil. Yo también entro ahí con mi automóvil y estamos frente a frente. Ahí se ha convertido en un conflicto. ¿Por qué? Porque crees que tú tienes la razón y el otro también cree tener la razón. Ahora, este conflicto pudo ser remediado, pero ¿a raíz de qué? ¿Qué dicen ustedes? Este conflicto no se hubiera producido si es que hubiera ocurrido ¿qué cosa? ¿Qué acción? De acuerdo a lo que les he planteado. A ver. ¿Qué me dice Williams Brainic? Williams no está. Listo. A ver, Joel Jefferson. Joel. No está Joel Jefferson. ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el apellido de Joel Jefferson? ¿Alguien sabe? Ay, aquí está. Listo. A ver, Rolando Pacompía. Sí, licenciado, aquí presente. Listo, Rolando. A ver, ¿tú qué dices? ¿Qué hubiera sido bueno hacer o qué acción nosotros debimos de hacer si tú venías ahí con tu vehículo desde la cuadra ahí, ¿no? Y yo de la otra cuadra también, ¿no? Y estamos ahí, frente a frente. Y sabemos de que esa vía es muy estrecha porque es un pasaje.
ahí se ha convertido en un conflicto, porque tú crees tener la razón y yo creo tener la razón. Yo como ser humano o tú como ser humano, ¿qué hubieras hecho para evitar ese conflicto? Más o menos aquí estaría implicando lo que bastante es lo que es la razón, porque se sabe que la humanidad se basa en lo que es la racionalidad, y es por eso que si yo fuese, soy humano y daría cedería lo que es el paso. Ahí está. Ese es el detalle, mis estimados estudiantes. Cuando nosotros vivimos, como dice su compañera, en una sociedad racional, de alguna manera hay algunos conflictos que podemos evitar de una manera racional. Y por ejemplo, ahí estábamos cerca, estábamos próximos y sabíamos de que los dos carros no cabíamos para pasar. Uno de nosotros tenía que ceder. Y generalmente, ¿no? Cuando uno es racional, cuando uno es muy empático, ¿qué es lo que hace? ¿No? Va a ceder. Entonces uno retrocederá y entonces le dirá ya avanza y el otro rápidamente avanza y ya tú después. Entonces es muy importante ceder, sobre todo cuando hay conflictos familiares o conflictos altercados entre nosotros, entre estudiantes, ahí en la universidad, entre compañeros. Entonces es importante muchas veces ceder, ¿no? Bien, ahora continuando. Dice acá. Sí. Disculpe, licenciado, con referente a eso, por ejemplo, Sí, a veces muchos nos ponemos en esa situación de ceder o de darle lugar a otro, ¿verdad? Sin embargo, pero a veces en un momento, pues, muy malo, por más que lo sepamos, a veces hasta nosotros mismos ya nos ponemos un poco, no de mal genio, prepotentes todavía, a sabiendo uno. Henry, es totalmente cierto. Hay veces estamos tan estresados, a veces tenemos muchos problemas que nos olvidamos. Nos olvidamos. Particularmente me ha sucedido también. Sí, Rolando. Sí, licenciado, concuerdo con lo que dice el compañero, porque la humanidad siempre se ha caracterizado, por ejemplo, por arrepentirse de sus acciones después de después de lo actuado ya también. Sí, eso es lo que ocurre. Pero siempre hay que tener en mente, ¿no? Hay que ser empáticos. Entonces hay que dejar, ¿no? Nuestras cóleras, nuestras iras, en este caso se llaman emociones, ¿no? Esas emociones, dejarlas de lado. Hay que reflexionar, siempre hay que pensar en nuestro prójimo. Ya, eso. Hay que ser muy empáticos, ya. Hay que evitar, que recordarnos siempre, ¿no? de estas conversaciones que estamos teniendo, ¿no? Ustedes son futuros profesionales, ¿no? Y hay que también comportarnos como profesionales, ¿no? A ver, continuamos entonces. Dice, ¿cómo implementamos formas alternativas de solución de conflictos? A ver, aquí hay dos respuestas. Dice, el conflicto, más bien debemos verlo como una oportunidad, un espacio donde todos y todas podemos acercarnos, aprender y crecer. Y hay que manejar la diversidad. Listo. Y aquí vemos una balanza, ¿no? Y vemos dos guantes, o bueno, dos brazos, por así decirlo, que están sobre la balanza. A ver, ¿quién me podría ayudar a explicar esta diapositiva? A ver, ¿algún voluntario? A ver, Niel. Listo. Disculpe, en un breve así, por ejemplo, en una reunión, por ejemplo, cuando quieren uno llega a un objetivo, pero pues ambos quieren llegar, tanto el lado contrario como yo también, en mi caso, ¿no? En mi caso ya digamos que yo quiero llegar a ese objetivo, también en el otro, pero a mí no quiere dejar el otro que yo llegue a ese objetivo, tampoco yo también quiero que llegue a él. Y a veces, en tanto eso, ¿cómo se llama? Hablamos, conversamos
y pues si llegamos a un objetivo bien es para una oportunidad, porque gracias a eso también a la lucha que teníamos, llegamos a esa conclusión de aprovecharlo eso, ¿no? O de tener esa meta de hacerlo. Listo. Miren, les voy a hacer recordar algo, ¿no? Tradicionalmente, y es donde se había hablado a un inicio, de que Hegel, por ejemplo, ¿no?, planteaba de que todo humano siempre va a tener una idea, ¿no? En este caso, una tesis o un argumento. Y después siempre va a haber otra persona que te va a contradecir, que va a tener otra idea, otra razón, otro argumento, ¿no? Ese va a ser un contraargumento. Siempre, o sea, eso de acuerdo también a la evolución del materialismo histórico o desde una mirada de la dialéctica, siempre va a haber eso. Tú dices, planteas tu postura y el otro va a plantear otra postura, te va a contradecir. Siempre va a suceder eso. Es muy necesario que ocurra ello. ¿Por qué? Porque no habría evolución. Y en este caso nos está hablando sobre esa oportunidad que nosotros debemos de considerar a cada conflicto que tenemos en nuestras vidas. Bueno, en la vida diaria y también en la vida académica, ¿no? En los estudios. Recuérdense ese conflicto que había entre la corriente alterna y la corriente continua. Eso era un conflicto. Incluso se tuvieron que ir a acciones crueles, ¿no? Han tenido que utilizar animalitos para ver de que la corriente alterna es muy peligrosa, ¿no? Supuestamente, ¿no? Entonces, sin embargo, al final decía Hegel, es muy bueno que haya argumentos y contraargumentos, porque al final siempre también va a haber una conclusión. Y esa conclusión, pues, va a ser un paso más adelante que nosotros vamos a dar como sociedad. Pero, sin embargo, ¿qué ocurre? A medida que va a pasar el tiempo, esa conclusión que nosotros ya habíamos llegado a partir de dos posiciones contrarias, esa conclusión en adelante, ¿no?, va a tener otra postura, ¿no? ¿Se dan cuenta de esto? Tú planteas una idea con tu compañero, estás conversando, ambos llegan a un acuerdo, listo, llegan a ese acuerdo. Ahora, ambos llevan ese acuerdo a otro lugar y en ese otro lugar, ¿qué va a surgir? Va a surgir otro contraargumento. Y así las cosas van a ir en forma de espiral. A eso le llamaba Carlos Marx, ¿no?, la ley de la negación de la negación. El día de hoy, digamos que vamos a plantear de que debemos de consumir alimentos que tengan grasas, que tengan de todo, digamos. Y el día de mañana ocurre de que tu médico te dice, no tienes que consumir grasas. O sea, y hay otro contraargumento, ¿no? Pero ¿dónde está? Todos decían de que debemos de alimentarnos con todos los alimentos posibles, sea que tengan grasas o no. Y es así que nuestra sociedad va a evolucionar, poco a poco. A eso se llama la ley de la negación, ¿no? A eso se llama la dialéctica en este caso. De que nada es estático, de que todo tiene movimiento, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros también vamos a aprovechar de que los conflictos los vamos a tener que convertir en oportunidades. Y hay que saber manejar, en este caso nos dice la diversidad. La diversidad de ideas, la diversidad de materia prima, la diversidad de todo en este caso. Pero siempre pensando en el bien común, en el bienestar de todos, ya, siempre pensando bajo ese principio. Y es así que al final, ¿no?, diremos que
tanto tú y yo estamos de acuerdo y va a haber un equilibrio. Esa es la idea, de que nosotros cuando planteemos distintos argumentos, al final tengamos un equilibrio. ¿Ya? Bien, continuamos. Ahora, ¿cómo podemos solucionar? Dice, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a solucionar los conflictos? ¿No? 7 pasos a seguir. A ver, antes de analizar estos 7 pasitos, ¿qué es lo más fácil para solucionar un conflicto entonces? A ver, a partir de todo lo que hemos dicho. ¿De qué manera fácil podemos solucionar un conflicto? Dialogando, ¿no? Sí. Ya, uno es dialogando y el otro es... De que exista un mediador. Ya, mediador. Existe un mediador. ¿Qué más, Johnny? ¿O Denis? Evitándolo. Evitándolo, listo. Pero ¿de qué manera? Hay una palabra clave ahí. Recuerden. Cediendo. Exacto. Si queremos evitarnos de tantos problemas o conflictos, a veces es bueno ceder, ¿no? Es bueno ceder, para evitarnos todo ello, ¿no? Ya después vas a estar más tranquilo. Esa es la forma más fácil, más básica, por así decirlo, de solucionar un conflicto. Cediendo. Pero muchas veces nos terqueamos, ¿no? Creemos tener la razón y punto, por así decirlo, ¿no? Ya sería el conflicto, ¿no? Y ahí sí vamos a tener que utilizar estos 7 pasos a seguir, ¿no? En primer lugar, nos dice que debemos de definir el problema. ¿En qué consiste? Buscar el origen o las causas, ¿no? ¿Qué va mal? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué va mal? Esas preguntas nos vamos a tener que hacer, ¿no? Y vamos a definir ahí el problema. Por ahí vamos a empezar. Y recordemos que en este caso, en estos pasos, usualmente, ya, no necesariamente, pero usualmente va a estar presente un mediador, ¿no? Quien va a decir, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí, no? ¿Por qué es tan mal? ¿Qué está ocurriendo, no? Después, el siguiente paso sería analizar las causas. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esto, no? Tener presente el porqué del conflicto. Saber analizarlos ayudará a resolver la situación. Después tenemos que tener presente, dice, definir los objetivos para actuar. ¿Qué se quiere conseguir en esa situación o conflicto? ¿Qué queremos solucionar? ¿Queremos solucionarlo? ¿Por qué queremos solucionarlo? A ver, ustedes mismos, mis estimados estudiantes, a raíz de estos 7 pasitos, ustedes pongan un caso, ¿ya? Y vamos a aplicar estos pasos, ¿ya? Vayan pensando en ello. Por mientras voy terminando esto, ¿ya? Pero vayan pensando ustedes en un conflicto en donde podamos aplicar estos 7 pasitos, ¿ya? A ver, siguiente dice, generar alternativas. Se deben de buscar diferentes formas de resolución de conflicto y pensar qué se puede hacer desde un punto de vista positivo, es decir, las soluciones posibles. En otras palabras, ¿no? Después nos dice de que debemos de elegir las alternativas apropiadas, ¿no? Estas soluciones posibles van a ser las alternativas. ¿Qué alternativas nosotros tenemos para solucionar, no? Y aquí es donde elegimos una alternativa, que en este caso va a ser la más apropiada, ¿no? Consiste en tomar decisiones para preguntar qué se debe hacer y cuál es la forma más adecuada de actuar. Prever las posibles consecuencias que puedan tener cada alternativa. Así podremos valorar cuál es la más adecuada. Entonces debemos de elegir la alternativa más adecuada que convenga tanto a ti como al otro, ¿no? Como personas, en este caso, conflictivas. Después dice, tenemos que poner en práctica la solución elegida. Luego, finalmente, evaluar los resultados, ¿no? Las consecuencias de las acciones llevadas a cabo dirán si la resolución del conflicto ha sido positiva o no ha sido positiva. A ver, ahora sí, vamos a aplicar
vamos a aplicar en un ejemplo cotidiano o puede ser también un ejemplo que estamos viviendo hoy en día a nivel de sociedad, ¿ya? O a nivel personal, cualquier otro ejemplo que ustedes quieran dar, ¿ya? A ver, mientras ustedes vayan pensando un conflicto, ¿ya? Para poder aplicar estos 7 pasitos, ¿ya? Voy a llamar list, ¿ya? Y después voy a llamar de manera aleatoria para que puedan participar, ¿ya? A ver, voy a llamar lista. Ya, Fernando Froilán sí está presente, ¿no? Listo. Ya, luego, Leonard Anderson no está. Joseph Alberto está presente. Edison está presente. Junior Mauricio no está presente. Moisés Israel está presente. Williams Brainick. Presente, licenciado. En ese momento te he llamado, cuidado. Disculpe, licenciado. Mi internet está fallando un poco. Entrecortado lo escucho. Ya. Vas a tener cuidado. Renato Tadeus. Buenas tardes, licenciado, presente. Listo. A ver, Williams Brainick, tú vas a empezar, ¿ya? Piensa en un conflicto para poder aplicar estos 7 pasos que nos van a ayudar a solucionar un conflicto. ¿Ya, Williams? Anda, ve pensando un problema. Ya listo. O mejor dicho, un conflicto, ya. Anda, ve pensando un conflicto. Luego, Félix David está presente, Max Cristian también. Davy Anthony. Presente, profesor. Uy, ahí, ¿con quién estás? José Chino. Presente, licenciado. Listo, José. Después, José Mario. Presente, licenciado. Listo, José. Elwis Rudy. Presente, licenciado. Listo. Creo que tú has participado. Sí, licenciado, no, creo que no me anotó. Ya, listo. Me van a hacer recordar, Cuidado. José Ludwig. Presente, licenciado. Ya. Listo. Denis Marcel. Presente, licenciado. Listo. Luis Fernando y Mark Kenneth están presentes. Luis Michel. Presente, licenciado. Listo. Jason Flores. Presente, licenciado. Listo. Alex Raúl. González Quispe. ¿Alguien lo conoce, Alex Raúl? ¿Alguien de ustedes lo conoce? Ya, nadie. No sé qué ha pasado. Creo que nadie. No se ha aparecido, no sé. Espero que no sea algo mal. Johnny Iván. Presente, licenciado. Listo, Johnny. Henry Niel. Presente, licenciado. Licenciado, disculpe, hace rato me llamó mi nombre y no lo pude, ¿cómo se llama?, contestar por el motivo de la cobertura y después, posteriormente sí estaba participando, licenciado. Sí, ya listo. Has participado, ya está bien. Frank Luis, luego Carlos Abraham. Están presentes, ¿no? Heiner Anthony. Heiner, tu micrófono, por favor, apágalo. Johnny Iván, tu micrófono, por favor. Heiner Anthony. Heiner, creo que estaba participando. ¿Qué ha pasado?
Joel Ronald. Presente, licenciado. Tú te has participado, creo. Más o menos. Con tal que hayan participado una sola vez, ya no hay problema, pero háganme recordar, por favor. Licenciado, yo también participé, Guaynas y Pari, John Iván. Pero cuando te llame, ya, espérame. O ya te he llamado ya. Ya me llamaste ya. ¿Dónde está? Ah, Guaynasi. Ya, listo. Ya, Aarón Franco. No está. Miguel Ángel. Presente. Fran Cristian también está. Omar Freddy. Presente, licenciado. Listo. Rolando Pacompía. Presente, licenciado. Sí has participado, ¿no? No, sí, licenciado, en varias ocasiones. Listo, Rolando, perdón. Ronald Joel. Junior Brisco. Presente, Junior. Ya, ¿has participado, creo? No, no he participado todavía, licenciado. Ya, ahora participas, ¿ya? Ya. Listo. Richard Young. Presente, licenciado. Listo. Igual participa, ¿ya? Porque... Sí, he participado, licenciado. Sí, ya está. Jan Nelson. Presente, profesor, y sí participo, profesor. Sí, me recuerdo. Aldo Iván. Magno Vilca. Magno. ¿Qué ha pasado con Magno? Ruel Dylan. No está. Joel Jefferson. Esto está como falta. Listo. Ya, ahora sí, mis estimados estudiantes, las personas que no están participando, participen, ya, porque no va a haber práctica, ya. El día miércoles vamos a seguir avanzando y desde ahí vamos a trabajar en grupos, ya. Así es que el día miércoles normal, ya en el horario de las 9 hasta las 11 vamos a trabajar con normalidad. Listo. A ver, las personas que no han participado. Williams Brainick. Ya vamos, empezamos contigo. ¿Qué problema tú podrías, o mejor dicho, qué conflicto? Ya bueno, un conflicto sería ya la contaminación que causan las personas al lago Titicaca. Ese sería un conflicto. Porque hay personas que sí contaminan y hay personas que no contaminan el lago Titicaca. Y las personas que no contaminan botan sus desechos en lugares apropiados. Y los que no contaminan, los que contaminan, esas personas son los que botan papelitos en la calle y con el viento ya lo traslada al lago Titicaca. Ya, miren, aportando a esto, en Puno hay unos, por así decirlo, ríos subterráneos, ya, por así decirlo, ya. En otras palabras, la alcantarilla, pues, ¿no? La alcantarilla que directamente termina en nuestro lago Titicaca, ¿no? ¿Y qué ocurre en estas alcantarillas? ¿Qué es lo que ocurre? Muchas personas conectan su desagüe, ¿ya? Conectan a esas alcantarillas, ¿no? Y bueno, todos esos productos que en este caso, ¿no? Produce nuestro cuerpo, terminan pues nuestro lago Titicaca, ¿no? A través de esas alcantarillas. Gracias a eso, ¿cómo se llama? Conexiones clandestinas, ¿no? Conexiones clandestinas. Ya, muy bien. Ahora, vamos a definir el problema. A ver, Williams, ¿cuál sería el problema entonces? ¿Qué va mal? ¿Qué ocurre? Que se está contaminándose el lago Titicaca, ¿cierto? Claro. Ya, listo, William. Ahora, siguiente, analizar las causas. ¿Qué causas tendrían estas?
¿qué se llama? La extinción de los peces, de las truchas, pejerrey, carachi y todas esas cosas. ¿Eso sería Extinción. causa o sería consecuencia? Eso sería consecuencia. Consecuencia, claro. Ahora estamos en las causas. A ver, ¿qué causas crees? Causa sería el lago se contamina, o sea, el lago se ve un poquito más verdoso o algo así. Ya, claro, pero ¿cuáles serían las causas para que sea de color verdoso, no para que haya esa lena o lenteja que nosotros decimos? Claro, la basura sería una causa. Falta de botaderos también. Listo, listo. A ver, Renato, ¿quieres agregar algo? Sí, licenciado, tal vez acotando un poquito, una causa sería tal vez la inconsciencia de las personas al botar basuras o desechos o sus residuos al lago Titicaca, en lugar de tal vez botarlo en un tacho de basura o quizás, si es que no hay, llevárselo en sus bolsillos y así. Claro, una de las causas es que no somos conscientes como ciudadanos, ¿no? Ya está bien. Después, a merced de que nosotros botamos la basura, también se está contaminándose. También el otro hecho, como les decía, ¿no? Las conexiones clandestinas de desagüe que se hacen, ¿no? También sería otra causa. A ver, ¿qué causas más podríamos encontrar, estimados estudiantes, respecto al tema que nos ha planteado William? A ver, los que no han participado. Vamos, Renato Tadeus, ¿qué otras causas encontramos? Y he participado, licenciado, pero otra cosa quizá... voy a pensarlo. A ver, ya bien, Renato. Una de las causas sería la falta de información. Ya, Williams, Brahim, la falta de información. ¿Ya eso cómo le llamamos? ¿Con otro término? En este caso, el municipio no ha concientizado, ¿no? Ha informado a la población, no está informando a la población, ¿no? De cómo nosotros debemos de tratar nuestros desechos en este caso, ¿no? Ya, listo. Después de las causas, ¿qué vamos a ver? Nos dice definir los objetivos para actuar, ¿no? ¿Qué se quiere conseguir en esta situación o conflicto, ¿no? ¿De qué manera nosotros podemos solucionar en este caso el problema de la contaminación? ¿De qué manera podría ser? Uno sería hacer concientizar a la población sobre cómo está el lago Titicaca en la contaminación. Muy bien. Uno de los objetivos sería concientizar a la población. Muy bien. Otro, ¿qué objetivo más tendríamos? Licenciado, quizá hacer campañas para ¿cómo se llama? Para recoger la basura, los desechos que están botados. Hacer una campaña, sí, tal vez hacer afiches así de tal día se va a hacer la campaña de recoger la basura en tal lugar y así, y que la gente, la población misma ayude a esa causa. Listo, en todo caso el objetivo sería informar a la población para que puedan tratar bien sus residuos sólidos u orgánicos, ¿no? Ya, bien. Listo. Después de eso vamos a generar alternativas, dice, ¿no? Vamos a generar alternativas de solución. ¿Qué alternativas de solución nosotros podemos plantear para que las personas, en este caso, ya dejen de contaminar? ¿Qué alternativas podemos generar? Nosotros, pensemos de que nosotros, a ver, ustedes son alcaldes de Puno, ¿ya? Y que están ahí reunidos con un equipo de biólogos, con un equipo de ingenieros ambientalistas, etc. ¿Qué alternativas de soluciones ustedes podrían plantear para esto, ¿no? Para evitar de que las personas
puedan botar los residuos tanto orgánicos, inorgánicos o residuos sólidos a nuestro lago Titicaca, a ver, para que ya no se pueda contaminar más. ¿Qué alternativas de solución podríamos? Yo, licenciado, podría ser, podría ser que pongan multas a la población para que no boten la basura al lago y implementar materiales o herramientas para también recolectar la basura. Listo, organizar de la mejor manera la recolección de residuos sólidos y multarlos a aquellos ciudadanos que son inconscientes, ¿no? Ya está, muy bien, bien, bien. ¿Qué más? Estaban levantando la mano, creo. Yo, profesor. Sí, a ver, vamos. También una solución podría ser presentar o crear o apoyar proyectos que de cierta forma apoyen, ¿no?, a la limpieza de los bordes o lagos del lago Titicaca, ¿no? Sus bordes. Listo, sería presentar proyectos, pero ¿qué tipo de proyectos? A ver, específicamente, ¿qué proyectos sería? A ver. Esos proyectos de los criaderos también, proyectos de cuidar, ¿no?, a las especies foráneas del área, ¿no? Y también otros proyectos también de limpieza, ¿no? Ya sería como reciclar, ¿no? Hacer una limpieza ya sea con maquinaria más especializada, ¿no? Ya. A ver, recordemos que el conflicto era de que el conflicto no es que descontaminemos el agua, sino el conflicto era de que hay algunas personas que dicen, no, yo sí tengo toda la razón para botar mi basura, para tener mis conexiones clandestinas, no, yo sí tengo la razón. Y hay otras personas que dicen, no, yo digo de que tengo la razón de que debemos de tratar bien nuestros residuos sólidos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos contaminar el lago Titicaca, ¿no? Ese es el conflicto, ¿ya? A ver, pensemos en ese conflicto. ¿Qué más? También, de acuerdo a eso también, o sea, los proyectos, hay personas también, ¿no?, que podrían generar un conflicto al no estar de acuerdo, ¿no?, con, digamos, los fondos, ¿no? O sea, utilizarlos para otros aspectos, ¿no? O sea, no estarían de acuerdo que utilizar los bienes de la comunidad para solucionar eso, pero desearían invertir esas cosas en otros lados. Eso también podría ser un conflicto, ¿verdad? Claro, claro, sí. Como ejemplo del conflicto, sí estaría bien. En este caso, estamos en el punto D, donde debemos de generar alternativas para poder solucionar, en este caso, resolver ese conflicto de aquellas personas que dicen de que sí debemos de botar basura o debemos de dar un maltrato a los residuos sólidos, y otros que dicen debemos de dar un mejor trato a los residuos sólidos, ¿no? Ese es el conflicto, ¿ya? A ver, Moisés, ¿qué dices? A ver, licenciado, desde mi perspectiva, mire, la gente es inconsciente, siempre va a ser inconsciente. Todos los días hay alguna construcción, una nueva conexión clandestina, ¿no? Entonces, por tal, mi opinión es la de que, bueno, uno paga por los servicios, obviamente, ¿no? Uno paga. Ahora, el hecho de que haya malversaciones en la empresa, incluso del mismo municipio, ¿no? Ya todo, pues, ya fuera de nuestras manos. Uno, para mí, la solución sería, bueno, checar bien cómo está yendo sus proyectos, porque hay proyectos, por ejemplo, para hacer el tratamiento, la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Claro, ahí está todo. La cuestión es que no se avanza. O sea, prácticamente está en mano de la empresa y pues del municipio. Ahora, si uno tendría pues las conexiones factibles que sean que lleguen, digamos, hasta las alturas, no, hasta el cerro, o que
aquí abajo tenga buenas conexiones por el, ¿no? Cerca al lago, ¿no? Ya, pues habría menos olor, porque hay un olor terrible que sale, un olor fétido al mediodía del lago. Entonces me imagino que la mayoría de la población piensa, ¿no? Que la culpa es de uno, ¿no? Por no reclamar, pero también uno paga por los servicios y ya, pues la empresa debe encargarse, debe haber buenas empresas, licenciado. O sea, la culpa prácticamente la tendría la persona que está dirigiendo la empresa o el proyecto. Es lo que opino, licenciado. Listo. Entonces, una de las alternativas sería, bueno, de que en este caso haya supervisores, en este caso supervisores responsables, y que no haya empresas corruptas, ¿no? Es una de las alternativas que también podríamos elaborar. Listo, bien. A ver, vamos a continuar. A todo lo que ustedes han mencionado, ¿qué creen? ¿Qué alternativa sería la más apropiada? De todas las alternativas que ustedes han mencionado, ¿qué creen? ¿Qué alternativa podría ser algo apropiado para que las personas ya dejen de botar, en este caso, residuos sólidos a las calles? Porque al final, ¿no? Todos estos residuos sólidos que viajen por la calle o por las alcantarillas van a terminar en nuestro lago Titicaca, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen? De todas las alternativas que expusieron sus compañeros, ¿cuál de las alternativas sería la más apropiada? A ver, ¿qué dicen? La educación, licenciado. Yo creo que la educación desde pequeños, inculcando buenos valores a las futuras generaciones, ese sería el mejor cambio para estos problemas. Listo, una alternativa apropiada en todo caso sería la educación, ¿ya? De que en este caso va a partir desde la familia, ¿no? No solamente va a ser desde el jardín, la escuela, el colegio, la universidad, ¿no? Sino que va a partir desde la familia, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Alguna otra alternativa apropiada? A ver, de paso me hacen recordar si han participado o no. David Anthony sí ha participado, ¿no? José Chino. Presente, licenciado. A ver, ¿qué dices tú, José? ¿Qué alternativa sería la más apropiada? Un reciclaje, creo, de clasificar los materiales que se desechan a ese lago, no, reciclar plásticos, no, no importa que sean pagados, pero de esa manera, no, reducirle esa contaminación. Listo, entonces que los residuos sólidos, ya sea orgánicos o también inorgánicos, digamos, sean mejor tratados. Listo, ya por ese lado, no podemos elegir también esa alternativa. A ver, ¿qué más? Luis Michel. Sería la concientización, han dicho mis compañeros, hacer tomar conciencia a las personas. De mal estamos causando a nuestro ecosistema, desapareciendo especies y otras cosas. Listo, concientizar, ¿no? De todas estas alternativas, la más apropiada, a ver, diremos de que sí, efectivamente, ¿no? El municipio, el gobierno regional deberían de tratar estos residuos sólidos, ¿no? También debemos de concientizar a las personas, ¿no? Y también concientizar a las personas, y que dentro de las personas, en este caso como familias, también. Recordemos que la educación viene desde casa, ¿no? Ya está, muy bien. Y luego, ¿en qué va a consistir el siguiente pasito? En poner en práctica la solución elegida. Que en este caso vamos a decir de que algo mucho más viable sería concientizar, ¿no? Nosotros, ustedes ahora que están con sus familias,
que ya, por ejemplo, van a estar a punto de almorzar ahí a hablar, ¿no? Sobre esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, no, ya hay que dejar de botar la basura, o sencillamente, ¿no? Contar, ¿no? Una experiencia, ¿sabes? Que el día de hoy estaba caminando y había un grupo de jóvenes, estaban comiendo ahí digamos, estaban comiendo galletas y he visto de cómo es que las envolturas los han botado ahí en la calle, ¿no? Es cosa no se debe de hacer, ¿no? A manera de comentario, y la otra persona, o en este caso tu familia, te va a escuchar y va a decir, ah, no, sí, pues tiene razón, ¿no? Dentro de ellos, ¿no? Porque generalmente, ¿no? Y entendemos que en una familia, no le vas a decir, bueno, oye, ya pues compañero, o mejor dicho, ya pues hermano, hermana, ya pues papá, mamá, no hay que botar la basura en la calle, que esto, que lo otro. Cuando decimos eso, bueno, ese tipo de casos muy pocas veces se da en las familias, ¿no? Más funciona el aspecto indirecto, por así decirlo, ¿no? Cosa que así también ya tus hermanitos, tus hermanos mayores, tu papá y tu mamá va a reflexionar. Listo, entonces ponerlo en práctica. Después evaluar los resultados, ¿no? Estos resultados se van a ver pues de aquí a unos meses, ¿no? Vamos a ver si efectivamente ya nos está contaminándose nuestra bahía del lago Titicaca y todo ello, ¿no? Y vamos a ver los resultados. Si ha funcionado en este caso concientizar a la población, ¿no? Si ha funcionado o no ha funcionado. En qué hemos fallado, en qué se está fallando y todo. Listo. A ver, mis estimados estudiantes. Ya, esto vamos a terminar el día miércoles, ¿ya? Me hacen recordar, por favor, nos estamos quedándonos en lo que es la negociación, ¿ya? Después de la negociación vamos a hablar de la conciliación, de la mediación, ¿ya? Eso me hacen recordar, por favor. Y también el día miércoles vamos a ya concretizar los grupos, porque como les estaba adelantando, desde el miércoles vamos a trabajar ya con los grupos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a avanzar hasta aquí y nos vemos el día miércoles a las 9 de la mañana. ¿Listos? Bien,